Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Omar Pava, estudiante de la Universidad Manuel Beltrán, estudiante de Ingeniería de Software de cuarto semestre. En esta oportunidad voy a explicar la parte de estructuras de datos, la parte de estructuras, ¿sí? Teniendo en cuenta la explicación va dirigida hacia el lenguaje de programación Java, eh, teniendo algunos cambios con respecto al módulo o a la guía del módulo, que las estructuras estaban guiadas hacia C, lenguaje de programación C. Entonces, bueno, pues como primera medida, eh, vamos a empezar. ¿Cuál es la definición de estructuras? Y pues básicamente una estructura es un conjunto de datos almacenados que nos va a facilitar no solamente la búsqueda, sino también el manejo y la utilización de todos los datos que nosotros almacenamos. ¿Sí? Dentro de este tipo de estructuras dentro de estructuras encontramos diferentes tipos de datos, diferentes tipos de estructuras que también podríamos manejar y utilizar en nuestra programación. ¿Sí? Normalmente, o como sabemos, la programación de Java está orientada a objetos. Programar en Java es netamente orientada a objetos, mientras que como está orientada el módulo, que era programación de C, pues de pronto no tenía la misma dirección a la que puede ser orientada en Java. Es por eso que les decía que podría cambiar un poco. Entonces, voy a ir explicando más o menos cómo sería la estructura, teniendo en cuenta que lo hice o la explicación la realicé con Java. ¿Listo? Vamos a hacer la parte de la declaración, como les explicaba, ya que en Java no existe, por ejemplo, la sentencia struct. En Java entonces utilizamos es la parte de clases. Las clases de Java, como lo sabemos, son parte fundamental para la programación orientada a objetos, que son clases, métodos, atributos y objetos. ¿Sí? Las clases son, en este caso, eh, las estructuras que llevan en sí un conjunto de elementos, o parámetros o atributos, que le van a dar a un objeto, o que se van a ejecutar más tarde en un objeto. ¿Sí? Y los métodos son las funciones o las acciones, por decirlo de alguna manera, que van a tener, eh, o sea, donde se van a utilizar diferentes atributos sobre ese objeto. ¿Listo? Entonces, es muy importante entender esto antes de empezar a de pronto mostrar el código, ya que, como les explicaba, la programación en Java es diferente a la de C. ¿Sí? Teniendo en cuenta eso, la declaración en Java, eh, ya les expliqué, la parte ya sería la declaración del código, que sería pues, la declaración de una clase. Esta es una de las estructuras, más adelante voy a mostrar estructuras como listas o como eh, pilas, que también son estructuras que hacen parte de estructuras de datos dentro de que también se acomodan dentro de la programación de Java y que también son estructuras para estructurar datos, para guardar datos y organizarlos de tal forma que sea más fácil su uso. Sí, entonces, bueno, como les explicaba, acá es una clase de tipo pública. Decimos que acá el nombre clase sería el nombre de la clase, ¿sí? Y estamos definiendo ciertas variables. Estas variables son elementos de la estructura, ¿sí? O son miembros de esa estructura, como se conocería tal vez dentro del módulo, ¿sí? Esos miembros son variables que en este caso no hemos definido un valor para ellas, solamente las estamos declarando. Estamos acá declarando un entero que va a ser la cédula, una variable de tipo string que va a ser el nombre, al igual que una variable de tipo string que puede ser apellido, que perfectamente puede ser string nombre, coma, apellido, que estaríamos creando también dos variables, y un entero que se llama edad. ¿Sí? De esta forma simplemente estamos declarando ciertas variables dentro de una clase, que más tarde lo que vamos a hacer es declararlas, asignarles un valor y otorgárselas a un objeto que vamos a crear en la clase pública. ¿Listo? O en la clase principal, perdón. Entonces, como les explicaba, lo que podemos hacer al inicializar
Las variables sería otorgarles cierto valor y para hacerlo podemos crear un objeto, que en este caso estoy creando un objeto que se llama nueva, ¿sí? Que viene de la clase nombre clase, que era la clase que habíamos creado en la ficha anterior. Y le estoy diciendo que va a ser igual a una nueva nombre de clase, ¿sí? Estoy creando un objeto normal y a esto lo que va a hacer es aplicarle los atributos, ¿sí? Nuevo punto, con el punto y el nombre del atributo voy a poderle otorgar el valor a esa variable. Entonces, el nombre de la cédula, el nombre, el apellido y la edad, ¿sí? Le estoy dando valor a cada una de mis variables, pero al objeto nueva, ¿sí? Que más adelante podría ser, por ejemplo, un método que me pudiera imprimir todos estos valores, ya sea por pantalla o por una interfaz gráfica. ¿Listo? Los tipos de datos. El uso de las estructuras de datos pues puede ser estático o dinámico. Ya expliqué más o menos cómo era la parte de las estructuras que nos facilitan y nos ayudan para el manejo de datos básicamente. Hay algunos datos que no solamente existen, por ejemplo, los arreglos. Los arreglos nos permiten organizar los datos y mantener estructuras organizadas. Pero ¿qué pasa? O sea, de pronto tiene ciertas limitaciones los arreglos y a veces necesitamos otro tipo de herramientas que nos ayuden a organizar los datos de una manera distinta. Eh, ya más adelante les explico, por ejemplo, con un comparativo que tengo con respecto a las listas enlazadas y a los arreglos. Entonces, para la parte de los estáticos, la definición es la siguiente: son aquellas en las que se asignan una cantidad fija en la memoria cuando se declara la estructura. Es decir, una variable estática podría ser un entero, como la que acabamos de ver, que podría ser la cédula o la edad. Es un valor que se va a mantener o que se va a quedar en un determinado número de tamaño o va a ocupar un determinado número de tamaño en la memoria, es decir, no va a aumentar en su ejecución, ¿sí? En cierta medida, por ejemplo, un vector podría llegar a ser un, un, uno de tipo estático, mientras que los de tipo dinámico son aquellas estructuras cuya operación en memoria pueden aumentar y disminuir en su tiempo de ejecución. ¿Listo? Entonces, como les decía, por ejemplo, las eh, listas enlazadas son un sinnúmero de elementos que uno puede agregar a, a este tipo de listas y no tiene que uno ingresar un límite, por decirlo de alguna manera, o no es necesario ingresar un límite, un limitante o un valor finito como hay que hacerlo con los arreglos para poder ingresar valores, ¿sí? Entonces, una vez teniendo en cuenta pues ya toda esta parte que es la parte, digamos, estructural, de la estructura de datos, vamos a pasar con algunos ejemplos. Entonces, acá yo ya tengo preparadas un par de cosillas, ¿sí? Que son algunos ejemplos, donde voy a explicar, un segundo por favor, donde voy a explicar cómo funcionan ciertas cosas. La primera que es cómo podemos hacer el uso o cómo tenemos el uso de la clase, que sería, digamos que la estructura de Java, una de las estructuras de Java orientada a objetos de la clase, llamándole desde un objeto una variable una, y un método que vamos a usar para que nos retorne el valor de esa variable, ¿sí? O de ese atributo, más bien de esa clase. Listo. Entonces, ya explico estas librerías para qué nos sirven. ¿Sí? Entonces, bueno, lo principal fue crear un paquete, ¿sí? Que se llama estructuras. Que creó una clase que normalmente sería main, pero acá le puse estructuras. Y otra clase que se llama estructuras 2. ¿Sí?
Entonces, como indicaba, lo primero es que si voy a trabajar de esta forma, pues voy a crear acá en la clase estructuras 2 un atributo sobre esa clase, ¿sí? Entonces, el atributo para esa clase es un entero que se llama números y tiene un valor igual a 23. Yo la estoy inicializando desde acá, pero la podría dejar vacía. Y le podría otorgar el valor simplemente desde el objeto que creo, ¿sí? Y estoy creando un método que me retorne ese valor, ¿sí? Ese método se va a llamar getNúmeros y lo que va a hacer es imprimirme esta variable, bien sea con el valor de inicialización o con el valor que yo le otorgue en el objeto. En la parte de la clase principal, ¿sí? En este caso se llama estructuras.java, lo que va a hacer es acá, en esta parte, crear un nuevo objeto que va a ser de la fuente de la clase estructuras 2, ¿sí? Que se va a llamar nueva, va a ser igual a una nueva estructuras 2, ya creé el objeto, y ahora lo que voy a hacer es otorgarle un valor, ¿cierto? Entonces el valor para esa variable va a ser 3, y voy a ejecutar el método que me va a retornar ese valor o que me lo va a imprimir. Ese básicamente es el uso de una estructura de clase en Java o de clases en Java orientada a objetos. Eso es algo muy sencillo, pero básicamente, o la teoría básicamente es así. Es importante empezar con esto porque los siguientes ejemplos casi todos van a ser de la misma forma, solamente que yo no voy a tener que crear la clase porque la clase es una clase que ya está creada en Java y que la podemos utilizar como una librería y que nos ayuda a hacer este tipo de tareas simplemente creando objetos de clases que ya son nativas de Java, ¿sí? Por ejemplo, las pilas. Las pilas son estructuras que nos ayudan a organizar también los datos y que tienen una forma de pronto de organización distinta. Estas pilas son organizadas de la siguiente manera. El último valor que se agrega a esa lista, perdón, a esa pila, va a ser el valor que se va, o sea, va a ser el primer valor en salir. El último valor en entrar va a ser el primer valor en salir. Eso es básicamente lo que se hace. ¿Cómo se hace con la librería stack? Que esa sería la librería que se usa de útil para poder ejecutar esta tarea. Y lo único que se hace pues es crear el objeto. Objeto stack de nombre pila igual al nuevo stack. Y vamos a utilizar ciertos métodos nativos de la clase que son como push, son pick, empty y pop, ¿sí? Cada uno tiene una función distinta. Push pues es agregar un nuevo elemento a la pila, ¿sí? El pop es para quitarlo, para eliminarlo de la lista. El empty es para de pronto identificar valores vacíos o valores vacíos. Y el pick es para saber cuál es el último dato en lista. ¿Listo? Entonces, como lo podemos ver acá estamos llamando o imprimiendo ese dato pila. Necesitamos que nos imprima el último. Ya al final voy a hacer la ejecución. Lo mismo o relativamente parecido se haría con las listas enlazadas, donde se usa también una librería que se llama linked list. Y esta librería lo que hace es lo mismo. Las listas son muy similares a los arreglos. También se puede hacer ingreso por índices, también tienen índices y se van organizando automáticamente 0, 1, 2, 3 hasta el infinito que se vayan a crear elementos, pero también se pueden organizar acá como en este. Por ejemplo, este elemento yo lo organicé en la fila 2, eso quiere decir que el siguiente se va a ir organizando de acuerdo a ese orden, se van a acomodar automáticamente así yo le asigno. Pero por ejemplo, este valor va a ser mi segundo, va a estar en el índice número 2, es decir, va a reemplazar el número 3, ¿cierto? Ya vamos a ver el ejemplo. Y también tiene algunos métodos de ejecución, como son por ejemplo el add, que sería pues, solamente para agregar nuevos elementos a la lista, el size, que también podemos utilizarlo para ver el tamaño de la lista. Vamos a ver la ejecución. Y si nos damos cuenta, acá sale el número 3, dice cuál es el último valor ingresado a la lista, sin importar de qué tipo es,
y nos muestra acá en la ejecución